Bienvenidos a Reto Proactivo. Mi nombre es Alorna Starostenko y es un gusto estar esta semana con usted. El día de hoy en Reto Proactivo nos daremos a la tarea de explorar un tema muy interesante que es los caballos, los animales, las comunidades indígenas, las comunidades que tienen cierto tipo de equinos o equidos, como se dice, y que sufren algún tipo de enfermedad, algún tipo de problema, sufren abandono y simplemente necesitan ser atendidos. Estamos claros que las organizaciones de la sociedad civil se han enfocado mucho a grupos vulnerables, pero hoy trataremos un tema, el cómo es importante tomar en cuenta estas comunidades y el problema que experimentan totalmente estos animales. Por eso tengo el gusto de presentar al licenciado Ramón Gómez. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a tu programa, Alona. Un gusto tenerte aquí, Ramón, porque tú tienes un caso muy innovador, una historia inspiradora para nosotros, y en Reto Proactivo hacemos eso, entrevistar a líderes que se han tomado la oportunidad de hacer un cambio y de ver algo que los demás no hemos estado viendo. Tú trabajas un tema como súper noble, que es el defender y el ayudar a ciertos animales. ¿Me podrías platicar cómo empieza tu sueño? Claro, pues empieza hace algunos años. Pues desde niño siempre me han gustado los caballos, ha sido un gusto muy intrínseco, y me doy cuenta de que en el campo principalmente y también en algunas caballerizas en la ciudad los maltratan mucho, los descuidan, no les dan la atención necesaria. Entonces, bueno, pues de joven no tenía los recursos, ni la capacidad, ni los conocimientos como para meterme un poquito más a este tema. Hace aproximadamente 5 años es que podemos conformar esta fundación que se llama Corcel. Corcel viene siendo el significado o es el nombre que se le da a un caballo muy bonito. Si tú buscas en el diccionario Corcel, es la definición, viene siendo caballo hermoso, caballo bonito. Y son nosotros hicimos un acróstico para nuestra fundación, que cada letra de Corcel significa conservación, organización, rescate y cuidado equino. Y como su nombre lo dice, pues nos damos a la tarea de hacer este trabajo, principalmente en las comunidades rurales de aquí del estado de Puebla. Cabe destacar, Ramón, porque bueno, algo que sucede en México es que si tenemos grupos vulnerables en estado de marginación, pobreza, desnutrición, y hablamos de estas personas, sí es bien difícil que puedan abastecerse ellos mismos y contar con servicios de vivienda digna, que vienen siendo el agua, el drenaje, el piso, que bueno, estamos en una situación terrible y eso es muy triste. Tenemos que explorar la otra realidad que viene siendo el ganado y todo el tema de agricultura, en base a lo que se sostiene, ¿no? Sí. Fíjate que muchos amigos nuestros de caballo, pues de pronto nos han criticado un poquito, porque nos dicen que por qué no, en vez de destinar estos recursos a la ayuda de animales, lo hacemos a la ayuda de personas que carecen de lo que acabas de comentar. La realidad es muy cierta, los animales son sus herramientas de trabajo. Es como si a un taxista le afinas su coche de manera gratuita o le cambias las llantas, le estás dando a él la herramienta de trabajo que requiere para vivir, ¿no? Para mantenerse. En estas comunidades a las que vamos a atender, a los caballos, a los burros y a las mulas, estamos hablando que no son animales de paseo. O sea, aquí se diferencia mucho lo que es la persona que tiene un caballo en la ciudad, principalmente es de paseo, de distracción, o sea, para ir a una cabalgata o para practicar algún deporte. Estas personas, sus animales son meramente herramientas de trabajo. Es decir, si el campesino de edad de entre 60 y 70 años, por los problemas que hay de migración, no hay jóvenes en el campo, si este campesino no tuviera un animal de estos para transportar su leña, pues tendría que cargarla a él, ¿no? Porque también en estas comunidades carecen mucho de gas, o sea, ellos guisan con leña, ¿no? Y para recoger sus cosechas, para todo eso ocupan, incluso para arar la tierra, ¿no? Las yuntas que le llaman, para eso es que ocupan estos animales. Por eso nos enfocamos mucho al campo, y sí realmente hay una marginación enorme, ¿no? O sea, no tienen servicios. Nosotros llegamos con estas campañas a desparasitar animales. De pronto hay campesinos que tienen sus animalitos desde hace 3, 4, 5 u 8 años y que jamás los han desparasitado, que jamás les han hecho un recorte de sus manos o sus patas, de las pezuñas propiamente se les recorta. Todos estos servicios los damos de manera gratuita y siempre pensando en el beneficio que esto implica, porque además si se ve beneficiado este animalito a poder seguir trabajando,
tiene un impacto social muy grande porque es el papá, la mamá, el hijo. ¿Cómo quedan satisfechas las personas? Pues bien, nosotros hemos empleado, conforme van pasando el tiempo, diferentes métodos de medición. Originalmente, o sea, la primera clínica que hicimos de salud en equidos fue hace aproximadamente 5 años, ya legalmente constituidos, y pues bueno, no teníamos una hoja de control, llevábamos a los médicos veterinarios, no sabíamos qué puntos específicos atender para detectar en sí un problema, ¿no? Conforme hemos venido avanzando, al día de hoy, o el sábado pasado, que fue nuestra más reciente clínica y la primera de este año, en una comunidad que se llama San José del Rincón, ya nuestra hoja de control, le llaman los médicos veterinarios un vet check, o sea, se hace un chequeo general. Es como un check-up a nivel personal. Exacto, incluso se les toman muestras de sangre directamente del animal y esta muestra la llevamos al laboratorio para realizar una biometría hemática. Ahorita te voy a explicar para qué ocupamos estos resultados. Se toma una muestra de copro, no sé si van a pasar algunas de las imágenes que te traje, pero ahí viene, que se toma directamente del recto del animal, el estiércol o el copro, pues para mandarlo a analizar. Esto no lo hacíamos anteriormente. Ahorita ya podemos determinar los grados de anemia, el tipo de pasto que están comiendo. Sería imposible pedirle al campesino que le dé de comer un alimento balanceado y un forraje como con los animales que tenemos en casa, ¿no? O en caballeriza. Aquí tenemos que echar mano de lo que tienen en el campo. Entonces se hace este análisis de sangre para ver el grado de nutrición o de desnutrición que puedan tener. El estudio de copro nos arroja el tipo de parásito que tienen en la zona. Como son animales de pastoreo, pues normalmente pastan en un mismo potrero, entonces detectando qué tipo de parásito es, nosotros ya lo podemos atacar directamente. Eso nos da la oportunidad de dar un servicio mucho más profesionalizado y tener resultados, lo que tú me preguntabas, o sea, ¿cómo podemos medir estos resultados? Bueno, los niveles de enfermedad en equidos han disminuido, la tasa de mortandad de equidos en el campo ha disminuido, de contagios de sarna, por ejemplo, o de garrapatas, ¿no? Porque también se les bañan, se les dan garrapaticidas. Dentro de este trabajo también procuramos con amigos que tienen animales enteros, o sea, sementales, que son razas puras, digamos. Aquí quiero regresarme un poquito. Normalmente los animales del campo son animales criollos. No son animales de una raza pura como puede ser un cuarto de milla, un pura sangre, o sea, que son animales que por su tipo y constitución pueden servir para tal o cual función. Exacto. Que te quería preguntar también antes de pasar a eso, los equidos, ¿qué agrupan para que nuestros televidentes conozcan? Ah, correcto. Los equidos principalmente son caballos, burros y mulas. Entrarían también las cebras, pero bueno, en este caso en México no hay ese tipo de animales en libertad, ¿no? Entonces sería nada más lo que son caballos como tal, los burros o asnos y las mulas o acémilas, que así los conocemos. A este tipo de animales le llamamos equidos. Equidos. Y por ejemplo, si hablas de ganado, bueno, obviamente el tema bovino o las reses, o ahí ¿cómo lo manejas? Por ejemplo, lo que son vacas, toros, reses, normalmente se le llaman bovinos. A las especies menores, si son chivos, se le llaman caprinos, ¿no? Si son borregos, se le llaman ovinos. Más o menos así es como los van denominando en el campo, pero bueno, en el lenguaje normal, o sea, de un campesino, pues son el caballo o la yegua, si es macho o es hembra, ¿no? El burro o la burra o la mula, ¿no? Y el borrego, el chivo, el toro, o sea, ese es lo más normal, ¿no? Que les llaman. Bueno, una vez que tenemos estos resultados, nosotros ya podemos tener un impacto real. Te comentaba, regresándome un poquito, tenemos animales que son de raza pura. Podemos hacer inseminaciones artificiales o cruzar sus yeguas. Por ejemplo, una yegua mixteca es una yegua chaparrita, muy fuerte. O sea, son animales que por naturaleza son muy fuertes en cuanto a su constitución, digamos, pero no son corpulentos, son chaparritos. Si tú le metes un semental de un animal fuerte y grande, lo que va a dar de resultado, la cría va a ser un animal con la fuerza de esa yegua, digamos, pero con la constitución física del semental, ¿no? Yo no soy médico veterinario, tú lo sabes. Es lo que te iba a decir. Soy administrador, pero esto me encanta y esto es lo que yo escucho que hablan los médicos, ¿no? O sea, de que podemos dar este servicio y además lo damos.
Difícilmente el campesino acepta que tú le cruces a su yegua con un semental puro porque te tienes que llevar a la yegua a donde se encuentra el semental, ¿no? Bueno, ahí ya depende mucho del dueño de la yeguita, pero también podemos dar ese servicio. Sí hemos tenido muy buenos resultados, regresando a tu pregunta. Podemos ir midiendo que los campesinos pues no se les enferman, principalmente que no se enferman sus caballos. También les ponemos la vacuna del tétanos. Así como a nosotros como humanos, si tú te cortas con un fierro, si te entierras un clavo, se te llega a infectar, te da tétanos, pues puedes perder la extremidad o bueno, en casos más graves se vuelve una complicación muy grande, ¿no? A los animales que andan en libertad, que tienen que ver mucho pues, con cualquier cosa que se pudieran lastimar, se les pone su vacuna de tétanos. También existe la vacuna de la influenza para équidos, ¿no? Esta es un poquito cara, la verdad es que no podemos todavía vacunar a todo el universo de animales que atendemos. Te comentaba que por clínica vienen siendo 200 animales entre caballos, burros y mulas, ¿no? A todo se desparasita. Al 50% se le toma sangre para biometría hemática, no hace falta más porque son muestreos. A la mitad igual se les toma lo que es el copro. A todo se vacuna contra tétanos, pero de lo que es influenza, pues a veces llevamos 20 vacunas nada más, ¿no? Vemos los casos que se ven un poquito más graves y es a los que les aplicamos la vacuna. Es bien interesante, Ramón, porque nos platicas de un panorama que es algo nuevo y novedoso para muchos de nosotros. En lo personal no son temas que uno conoce y sin embargo es como bien importante tener esta conciencia y conocer las necesidades de los animales de campo, tanto en comunidades marginadas como en situaciones reales. También importante el profundizar acerca de las clínicas y qué impacto se puede tener mediante esta herramienta. Agradecemos a Grupo Proactivo por estar haciendo posible este programa semanalmente y regresamos en breve.